¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba, por compartir el enlace si es que les parece interesante algo de lo que aquí estaremos analizando, estaremos informando y también le invitamos a que comparta los demás contenidos de esta plataforma, de este canal y que se suscriba al mismo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vaya, podríamos decir que disputa que sigue manteniendo México hacia Estados Unidos por el asunto del maíz transgénico que ellos quisieran vender a este país, inundarnos de este producto que ellos han desarrollado. La verdad es que aquí México se está jugando no solamente una situación económica, sino la viabilidad como país. ¿Sí? De ese tamaño es la defensa de esta planta que tiene que estar realizando México, porque decíamos, se trata de una planta que desde el punto de vista cultural, pues es invaluable. Todas las formas en que se cultiva, se procesa en México, legado de las comunidades indígenas y por supuesto hoy también patrimonio de las propias comunidades mestizas campesinas que cultivan el maíz y que con ello pues alimentan a todo un país, a toda una nación. Pero no solamente se trata del valor cultural, que ya de por sí es mucho, se trata también de defender la salud porque hasta el día de hoy no hay estudios concluyentes sobre las afectaciones supuestamente inocuas del maíz transgénico a la salud humana. Y es que los estudios que han estado realizándose únicamente advierten del consumo de maíz como se consume en Estados Unidos, es decir, altamente procesado y en realidad, pues muy pocas veces, con menos frecuencia que lo consume, por ejemplo, la población mexicana. Tendríamos que señalar que en México el maíz se consume de manera muy distinta a como se consume en Estados Unidos y no solamente por la frecuencia, también porque aquí no es sujeto de altos niveles de industrialización ni de procesamiento. Hay que recordar, pues aquí prácticamente se nixtamaliza en este proceso también de herencia indígena y se consume después de ser masa precisamente en forma de tortillas, en forma de una serie de alimentos que no acabaríamos aquí enlistando en el tiempo que tenemos, la manera en que se consume el maíz en México, pero en efecto resulta que es con una industrialización muy baja, un procesamiento muy bajo, y que decíamos, pues se consume además prácticamente a diario y varias veces al día, al menos durante las tres comidas, esto en términos generales. Entonces, sí, los estudios que, entre comillas, han dicho que el consumo de maíz transgénico es inocuo, se basan precisamente en el consumo allá en Estados Unidos, no en México, que decíamos resulta muy distinto. Pero también se trata de un asunto económico. Hay que recordar que a Estados Unidos lo que está buscando con su maíz transgénico, pues es inundarnos a este país, verlo como un gran mercado para que puedan precisamente vender lo que ellos producen en México, cuando en realidad, pues aquí las propias comunidades campesinas son las que tienen la posibilidad realmente de alimentar al país en su conjunto y decíamos de manera hasta con creces, porque muchos podrían decir, no, es que lo que producen en México no alcanza para toda la población. No, sí alcanza y habría que señalar algo. Antes del Tratado de Libre Comercio, México no solamente tenía la posibilidad de alimentar a su población con el maíz que aquí se siembra, también incluso tenía la posibilidad de exportar porque había un excedente incluso también de maíz y se exportaba a otras partes del mundo. Habrá que señalar que precisamente la depauperación del campo mexicano, esta suerte de despojo que significó el Tratado de Libre Comercio, provocó que el campo mexicano se despoblara, que el campo mexicano se empobreciera y que precisamente por eso, pues ya no tuviera la capacidad México de producir el mismo nivel de maíz. Pero es algo, decíamos, que puede de manera clara, es perfectamente posible
retomar la producción en el campo mexicano para alimentar el 100% de los requerimientos de la población mexicana y también incluso generar para exportar. Y se trata también de un asunto de soberanía alimentaria, porque habría que recordar que si México tiene la posibilidad de alimentarse a sí mismo, pues tendrá mayor autonomía, mayor independencia frente a tantos vaivenes que hoy vemos en el mundo. Imaginemos a México que estuviera totalmente sometido a lo que se produce en Estados Unidos en materia de maíz, pues imaginemos y que además esté con un presidente como Donald Trump, pues vaya en desventaja, en vulnerabilidad que se colocaría a este país, a esta nación. Y otro aspecto más por el cual hay que cuidar al maíz, pues ese es desde el punto de vista de la biodiversidad que hay en México y que también se ha generado precisamente gracias a las tradiciones indígenas que han desarrollado esta planta. Habría que recordar que el maíz tiene como centro, uno de sus centros originarios, lo que hoy es México, y que en ese sentido, pues también representa una responsabilidad para nosotros como sociedad el preservarlo, el cuidarlo. Habrá que recordar que el maíz transgénico no es de que solamente pueda llegar a sustituir como alimento al maíz nativo, sino que el maíz transgénico, por sus características, extingue las demás variedades de maíz, las contamina y termina siendo hegemónico su variedad genética hasta que se impone y termina por extinguir las demás variedades de maíz. Es decir, que el dejar que ingrese maíz transgénico a este país, pues podría, decíamos, derivar y de manera rápida en la extinción de todas las variedades de maíz que se han ido desarrollando pues desde hace siglos en este país. Entonces también esa es otra de las causas por las que se tiene que estar preservando libre de transgénicos territorio mexicano. Y sí, ha habido esfuerzos interesantes, esfuerzos ya importantes desde el sexenio pasado, a diferencia de lo que ocurrió con los gobiernos pripanistas, que no solamente ignoraban y menospreciaban estas capacidades, este valor del maíz, sino que pues incluso ellos buscaban que en México no solamente se consumiera maíz transgénico, sino que incluso se sembrara, que fueran maíces patentados por Bayer Monsanto, por Cargill y por otras, las que se sembraran en tierras mexicanas. Sí, eso fue lo que buscaron hacer de manera muy, muy clara gobiernos como los de Vicente Fox, como los de Felipe Calderón, y ahí hubo una resistencia muy, muy importante de organizaciones campesinas, de científicos comprometidos con su país y también con el medio ambiente, organizaciones sociales, y todas ellas confluyeron en varios movimientos, el colectivo Maíz, Sin Maíz no hay país, El campo no aguanta más y otras que precisamente dieron una batalla muy, muy importante para, con muchas cosas en contra, pues evitar que se sembrara maíz transgénico en México. Habría que señalar que en efecto desde el sexenio pasado se publicaron 2 decretos para proteger el maíz mexicano en sus distintas variedades y prohibir el uso y la siembra de transgénicos en esta nación. Habría que señalar que por tal motivo México fue demandado por Estados Unidos ante el propio Tratado de Libre Comercio y que después de un periodo de algunos meses, este panel le dio la razón a Estados Unidos, pero tendríamos que advertir algo. No se la dio porque Estados Unidos realmente tuviera razón, porque el maíz transgénico fuera inocuo para la sociedad en términos generales, para la salud humana, sino que lo único que revisó el TEMEC, el panel del TEMEC, fue el aspecto comercial y ahí dijo que México debería de permitir que Estados Unidos vendiera su producto como parte incluso del propio Tratado de Libre Comercio. No hubo estudios ni desde el punto de vista de la salud, científicos, tampoco desde el punto de vista de la preservación de la biodiversidad, mucho menos culturales. En ese sentido, pues Estados Unidos quería obligar a México para que se le comprara el maíz que ellos no se comen,
y que México terminara siendo su gran mercado para el gran negocio por más de 5,000 millones de dólares anuales que para ellos les representa. Pues bien, en el sexenio actual hay se ha aprobado ya una reforma a las leyes mexicanas muy importante precisamente para preservar las variedades nativas de este país, para limitar la siembra de cualquier semilla transgénica, incluso no solamente de maíz. Sin embargo, decíamos, pues todavía quedan ahí una rendija para que Estados Unidos pueda vender a México el maíz transgénico, una rendija que ellos estarán dispuestos a aprovechar precisamente para este negocio. Por eso es por lo que resulta decepcionante o ciertamente incluso hasta sospechoso el que México no haya contrademandado precisamente a este gobierno estadounidense, a Estados Unidos, precisamente en el marco del propio Tratado de Libre Comercio, porque resulta que sí hay la posibilidad de que México pueda demandar a Estados Unidos, contrademandar en el marco del propio Tratado de Libre Comercio. Tendríamos que señalar que en este complejo tablero del comercio internacional, pues México está jugando con desventaja porque no está aprovechando las propias posibilidades desde el punto de vista jurídico, legal, que tiene esta disputa por el maíz genéticamente modificado. Habría que señalar, pues Washington, como ya lo hemos nosotros señalado, ha activado mecanismos del propio Tratado de Libre Comercio para tratar de que México acepte su maíz, pero decíamos, pues México no ha hecho lo propio para contrademandar, como sí lo han señalado organizaciones sociales. La semana pasada, en realidad, la justicia mexicana ordenó a la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, explicar por qué no ha exigido una indemnización por lo que organizaciones civiles consideran un incumplimiento estadounidense al propio TEMEC y sobre todo por el trato discriminatorio. Este logro es de la demanda colectiva Maíz, y que pues ha señalado esta demanda colectiva maíz que México tendría que contrademandar a Estados Unidos y que no lo ha hecho. Aquí no solamente se trata de que México esté perdiendo esta oportunidad, sino que cuando esta demanda colectiva maíz le pregunta a la Secretaría de Economía por qué no defiende al maíz mexicano y contrademanda a Estados Unidos, la Secretaría de Economía ha considerado que puede no responderle. Puede no responder a estas organizaciones mexicanas, no hacerlo, menospreciar incluso el valor de estas organizaciones mexicanas que fueron las que detuvieron la siembra de maíz transgénico en el periodo más cruento del panismo y que hoy el gobierno, a través de esta Secretaría de Economía, decide que puede no responderles. Entonces, insisten estas organizaciones, demandan a la Secretaría de Economía una respuesta y de nueva cuenta el, el gobierno mexicano pues decide no responder. Viene entonces una insistencia y responden cualquier cosa solamente por cumplir con la orden precisamente ya del Poder Judicial de que tenía que responder y responden prácticamente cualquier cosa y no dejan satisfechas con esa respuesta a las organizaciones. Es por eso que ahora resulta que el Poder Judicial ha tenido que señalarle a la Secretaría de Economía que tiene que enviar una respuesta seria, real, a estas organizaciones que preguntan por qué México no contrademanda a Estados Unidos en materia de maíz transgénicos. Habría que señalar que esta demanda colectiva maíz pues ha hecho eco de estudios científicos que sostienen incluso y sociales que el verdadero incumplimiento no es de México como lo ha tratado de hacer ver Estados Unidos. Habría que señalar que las autoridades estadounidenses no han presentado estudios que demuestren la inocuidad del maíz genéticamente modificado para, de manera específica, la dieta mexicana, que como decíamos hace unos instantes, está basada en mayor consumo directo del grano que la de Estados Unidos.
En 2023 tendríamos que señalar, la colectiva solicitó formalmente a la Secretaría de Economía que contrademandara a Estados Unidos, invocando artículos del propio TEMEC que establecen protecciones contra medidas injustas y discriminatorias. Y decíamos, la dependencia guardó silencio. Fue necesario que un juez federal concediera dos amparos, el último de diciembre de 2024, para obligar a la Secretaría a responder. Y decíamos, cuando lo hizo, su contestación fue tan ambigua que el propio Poder Judicial ha tenido que intervenir nuevamente exigiendo una explicación clara, concreta y fundamentada. Habría que señalar que uno de los puntos centrales que están observando las organizaciones sociales es la discriminación en los análisis de riesgo. Las empresas biotecnológicas y las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos evalúan este maíz genéticamente modificado con base en los hábitos alimenticios de su población, donde el consumo es mayoritariamente procesado en jarabes, harinas, hojuelas, y no en forma directa como se hace en México, donde se consume, ya lo explicábamos, básicamente en tortilla y otros alimentos esenciales sin necesidad de someterlo a procesos complejos de industrialización. Y decíamos, el gobierno mexicano, pues qué bueno que tenga ya una nueva legislación al respecto para proteger el maíz, pero decíamos, hay abierta ahí una rendija que estará incluso siendo utilizada por Estados Unidos mientras no se generen, además, todas las demás reformas a las leyes secundarias para que armonicen con lo que hoy ya está en el texto constitucional. Por eso es muy importante que la propia Secretaría de Economía responda por qué no está interesada en contrademandar a Estados Unidos y también por qué menosprecia a las propias organizaciones civiles que debería de verlas como aliadas, pues estas organizaciones no han querido otra cosa en todo este tiempo que preservar las distintas variedades de maíz que hay en México. Y es eso lo que formalmente dice la Secretaría de Economía que también quiere por orden de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también ha señalado que ahí está en el maíz mexicano, pues una lucha que se tiene que dar en su defensa y ella misma ha hecho eco de esta consigna, sin maíz no hay país. Entonces, ¿por qué la Secretaría de Economía, cargo de Marcelo Ebrard, por lo menos en este asunto, parece ir por otro sendero? Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invito a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, a que comparta el enlace de esta transmisión si le ha parecido interesante algo de lo que aquí hemos estado analizando, hemos estado informando. Le invitamos asimismo a que consulte Luces del Siglo, donde podrá encontrar la columna Zona Cero de manera escrita con todos los detalles de esta información. Le invitamos asimismo a que consulte los demás contenidos de Luces del Siglo. Muchas gracias a nuestro compañero también y colega Jesús Escobar por la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de esta plataforma. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.